Queridos amigos, hoy vamos a resolver algunas inquietudes con respecto a este sistema, el cual es la bomba de ariete. Aquí tenemos una bomba de ariete de entrada de 2 pulgadas, salida de 1 pulgada, pero podemos encontrar bombas de arietes en todas las capacidades, hasta incluso entradas de 4 pulgadas y salida de 2 pulgadas, o arietes más pequeños como son la bomba de ariete número 2, que tenemos una entrada de 1 pulgada y salida de media o 1/4 de pulgada. Hay muchas inquietudes que yo quisiera resolver con respecto a este sistema. Una de esas preguntas: ¿qué capacidad de succión tiene esta bomba? Quiero decirles que este sistema de bomba de ariete no tiene la capacidad de succionar agua. Es decir, que nosotros necesitamos de una caída para que el equipo funcione. ¿Y qué cantidad de caída o qué caída necesitamos para que este equipo funcione o cualquier otro equipo? Todo depende de las circunstancias que tengamos en nuestro predio. ¿A qué altura queremos llevar el agua? Si la queremos llevar a 20 metros verticales, 50 metros verticales, 80 metros verticales o 120 metros verticales o mucho más. Entonces, la caída depende de las circunstancias que nosotros vamos a encontrar en el terreno. Ahora, ¿qué cantidad de agua necesitamos para que la bomba funcione? Bueno, en el caso de esta bomba necesitamos aproximadamente entre 65 litros por minuto y 130 litros por minuto, tratándose de una bomba de ariete de 2 pulgadas con una sola válvula. También encontramos equipos con 2 o 3 válvulas. ¿Para qué se incrementan las válvulas? Cuando nosotros tenemos bastantes alturas pronunciadas. Cuando tenemos más altura, le podemos agregar mucho más válvulas para que el equipo tenga más potencia. Pero en circunstancias en las que necesitamos mucho más caudal, pero que las alturas están en base a la capacidad de este equipo, pues no necesitaríamos aumentar los golpes de ariete o la cantidad de válvulas de golpeo. Con unas válvulas sería más que suficiente. Ahora, ¿qué cantidad de agua necesitamos? Eso es una pregunta bastante importante, porque la cantidad de agua que necesitamos radica a partir también de la necesidad del terreno. Si yo tengo un terreno donde hay 60 metros verticales, fácilmente con 1,5 pulgadas de agua yo puedo llegar a esa altura. Pero si yo tengo un ejemplo, 120 metros verticales, necesito un equipo más grande. Ejemplo, este equipo ha sido probado a 135 metros verticales. Entonces, en ese caso, cuando necesitamos un equipo más grande, necesitamos más cantidad de agua. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con el sistema de bombeo tradicional, si nosotros escogemos una bomba que ejerza más caballos de fuerza, quizás nos va a consumir más combustible. En este caso, el combustible que utiliza nuestra bomba de ariete es el agua. Y como el combustible es el agua, entre más altura nos llega el equipo, mucha más cantidad de agua vamos a necesitar para su funcionamiento. Hay otra pregunta que radica o que surge con respecto a estos equipos, y es qué cantidad de agua sale. En este caso, observamos un equipo que tiene un ingreso de 2 pulgadas, tiene una salida de 1 pulgada de agua, que está por este lado. No necesariamente nos va a entregar 1 pulgada de agua a la altura que la vamos a llevar, porque esto depende de la altura a la que nosotros llevemos el agua. Es decir, a 60 metros verticales con este equipo, ingresándole aproximadamente 100 litros por minuto, supongamos, nos va a entregar entre 13, 15 o 16 litros por minuto. Aproximadamente es una estimación que nosotros hacemos. Nosotros tenemos una fórmula para dar unas aproximaciones de entrega de caudal en la parte alta. Pero quiero que ustedes entiendan el ejemplo, que entre más altura se van a generar más pérdidas por fricción y vamos a tener una pérdida de caudal. Entonces, por eso es que cuando nosotros damos la asesoría a nuestros clientes, tratamos de preguntarle qué cantidad de agua tiene, a qué altura vertical. Cuando hablamos de altura vertical, hablamos de una altura a 90 grados.
a qué altura vertical hay que llevar el agua y qué distancia de manguera. A partir de esos datos se aproximan unas pérdidas por fricción y estimamos un caudal entregado en la parte superior. Todo es una aproximación porque todo depende del rendimiento de la caída que nosotros le dejemos ingresar al equipo y también de la cantidad de agua que ingresa al equipo, ya que quiero que ustedes aprecien aquí en esta zona nosotros podemos graduar el consumo de agua, es decir, si nosotros no alcanzamos a tener los 130 litros por minuto, básicamente reducimos el consumo a 65 o a 70 litros por minuto, que es lo máximo que podemos reducir para poder entregar el caudal necesario o para poder satisfacer las necesidades del usuario. Pero si el propietario de dicha finca puede utilizar constantemente sus 130 litros de agua, pues así mismo le va a entregar mucho más caudal en la zona superior. ¿Para qué lugares se aplica esta bomba? Mire, muchas veces nos llaman para preguntarnos que si funciona para lugares planos. Es necesario que tengamos una caída de ingreso, sean 2 o 3 metros, dependiendo de las circunstancias. Si hablamos de topografías planas, pues muy seguramente no necesitamos mucha caída para el equipo, pero donde se va a instalar el equipo, la bomba de ariete, necesitamos una caída. ¿Y cómo funciona? Un recipiente que está mucho más alto que la bomba de ariete, una tubería que va a alimentar la bomba de ariete, y esa caída, como ya les indico, depende de las circunstancias del terreno. Cantidad de metros de caída aplicable a la cantidad de metros verticales a donde se va a llevar el agua. Entonces todo depende de las circunstancias del terreno. Muchas veces hay la necesidad de llevar el agua, por ejemplo, a 120 metros verticales. Por eso es que cuando las circunstancias de la pendiente son bastante altas, se necesitan equipos mucho más grandes. ¿Hasta qué altura puede llegar una bomba de ariete? Equipos más grandes pueden llegar hasta 300 metros verticales, pero esos 300 metros verticales se cuentan en total. Es decir, que nosotros hacemos un cálculo de la distancia, un cálculo de la altura vertical, hacemos los cálculos por pérdidas por fricción y nos debe dar un total de 300 MCA, 300 metros verticales en total. Entonces se cubriría aproximadamente con una bomba de ariete de ingreso de 4 pulgadas de agua. Y en casos en que la altura es bastante vertical, donde ya llegamos al máximo, utilizamos muchas más válvulas de golpeteo para que se provoque mucho más potencia para subir la pendiente. Como les indico, en lugares donde necesitamos bastante caudal pero no hay tanta altura, con una sola válvula es más que suficiente. Ya les indicaba, este equipo tiene un ingreso de 2 pulgadas de agua, tiene una salida de 1 pulgada y tiene tan solo una válvula de golpeteo, y hemos hecho la prueba a 135 metros verticales. Teniendo en cuenta, mis amigos, que como ya les indicaba antes, entre más pronunciada hacia la loma, entre digamos más dificultad sea la pendiente, mucho menos caudal nos va a entregar. Entonces a esta altura máxima puede entregar entre 5 y 5.5 litros por minuto a la altura máxima, pero si vamos reduciendo la pendiente nos va a entregar mucho más caudal. Y vamos a poner un ejemplo práctico. Si a 120 metros verticales me entrega 5 litros por minuto, a 60 metros verticales muy posiblemente me entregue 12 a 13 litros por minuto, que es un ejemplo práctico porque es necesario revisar cada circunstancia para poder aproximar el caudal que va a entregar, porque también depende de una buena instalación, de una buena caída. Si el rendimiento del equipo es bajo, asimismo también nos va a entregar un caudal mucho más bajo. ¿Qué es recomendado para instalar esta bomba de ariete? La bomba de ariete funciona, lo que se produce con la caída que nosotros le ejercemos, la caída de agua hacia la bomba de ariete, es energía hidráulica.
Y como es energía, entonces nosotros queremos evitar que esa energía se disipe, y que toda sea aprovechada. Entonces es necesario utilizar tubería galvanizada para que el rendimiento del equipo sea lo suficientemente alto.